Voy a asumir que están todos bárbaros, porque la respuesta no fue muy audible. Por lo menos de acá no se escuchó mucho. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a tratar un tema más dentro de esta serie que se llama La gracia del perdón. Hoy toca el tema número 4. Y como ven ahí en pantalla, el tema que vamos a ver hoy es la reconciliación. Se lo estoy dejando fácil, está todo escrito ahí, ¿eh? La reconciliación. Qué hermosa palabra, no tanto por cómo suena, porque suena linda, reconciliación, sino por lo que implica el término, su significado y por sobre todas las cosas, poder aplicar esto de la reconciliación dentro de lo que es este gran tema que es el perdón entre las personas y el perdón de Dios también al hombre. Muy bien. Para empezar vamos a ver qué es esto de la reconciliación, porque uno cuando habla de reconciliación puede ver en la Biblia lo que es la reconciliación de Dios con el hombre, ¿sí? Y también que ese modelo de reconciliación de Dios con el hombre a través de la gracia de Dios y de la obra de Jesucristo tiene que ser replicado entre las relaciones de las personas, ¿sí? Entonces en la Biblia la reconciliación se refiere a una restauración de una relación. ¿Sabes que restaurar una relación quiere decir que esa relación estaba rota? ¿Sí? Y si hablamos de que hay que restaurar una relación entre Dios y la humanidad, es porque esa relación se había roto a causa del pecado, ¿sí? Un Dios santo que no tolera el pecado, ¿sí? Por lo tanto, cuando el hombre desobedece y peca desde el primer hombre y la primera mujer, esa comunión, esa relación se rompe por el pecado. Entonces Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué nos ofrece? El perdón y la reconciliación, ¿sí? Invitando a las personas a regresar a una relación de amistad con Él. Y acá está bien la definición de lo que es la reconciliación. Dos partes que están enemistadas, ¿sí? Ahora son invitadas a regresar a esa relación original de amistad. Dios con la humanidad. El pecado quebrantó esa relación y a través de la obra de Jesucristo Dios nos invita a que podamos ser ahora sus amigos, ¿sí? Y esa enemistad que se producía a causa del pecado queda anulada. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros, pecadores que estamos lejos de Dios, podamos ser reconciliados con Él. Entonces, este concepto de la reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesús también se extiende a las relaciones humanas, ¿sí? ¿Y qué promueve esto de la restauración? Promueve la paz entre las personas, el perdón, y que los vínculos que están rotos puedan volver a restaurarse, ¿sí? La relación entre las personas, y ahí pensamos, relaciones que estén rotas quizás entre familia, entre hermanos de la iglesia, entre amigos, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, relaciones, ¿no? Que todos tenemos y que podemos vivenciar día a día. Hay muchas situaciones, circunstancias que llevan a que esas relaciones, ¿qué pasa? Se rompan, ¿sí? Por X motivo. Entonces, teniendo en cuenta el modelo que Dios nos dejó en su palabra de cómo el hombre puede reconciliarse con Él, también somos invitados a que podamos nosotros promover esa reconciliación en nuestras relaciones entre personas, ¿sí? Hay un versículo en 2 Corintios 5:18 que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo la reconciliación se puede producir a través de la cruz de Cristo, pero una vez que hemos pasado por la cruz de Cristo y hemos nosotros sido restaurados en nuestra relación con Dios y experimentamos esa reconciliación, ahora somos llamados nosotros a un ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirlo. Ya sea como experiencia propia, reconciliarnos con alguien, nosotros mismos, si es que estamos mal con alguna persona, o también ser agentes que promueven la reconciliación entre hermanos, por ejemplo, entre familia. Qué hermoso ser personas
pacificadoras, que llevan el amor de Dios, que llevan la reconciliación entre las personas, entre las partes, ¿no? Otro versículo, Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Este versículo complementa al anterior. Nuevamente, éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados siempre por medio de la obra de Cristo, ¿no? No hay otra manera, no hay otro camino de llegar a Dios, de tender nuevamente ese puente de amistad, sino es a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo una situación de enemistad es restaurada por el sacrificio de Jesús. Y ahora vamos a Mateo 5, 23, 24, un versículo también clave para este tema, porque dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está enseñando Jesús? Bueno, sobre la importancia de la reconciliación con mi hermano, con mi prójimo, antes de presentar una ofrenda a Dios. Ahora, Jessy, adelante. Para el judío en la época de Jesús, ir al templo, presentar su ofrenda, era algo que formaba parte de su tradición religiosa, su culto, ¿no? Judío. Y Jesús está anteponiendo, antes que un hecho religioso, la relación entre las personas, porque está diciendo: no podés ir a ofrecer una ofrenda a Dios cuando hay algo que no has restaurado, reconciliado con la parte a quien dañaste o que te haya dañado a vos, ¿sí? Entonces, qué importante es esto, porque lo podemos traer al presente para la iglesia del Señor hoy en día y saber que nosotros también no deberíamos presentarnos delante del Señor con un ministerio, sirviendo a Dios, presentando mi ofrenda, si primero no arreglo las cuentas con mi prójimo. Esto es lo que nos dice este versículo tan importante. Y fíjate que dice: si te acuerdas que tu hermano tiene. Es importante ponernos siempre a reflexionar sobre nuestras relaciones. Ponerme a pensar: ¿he dañado a alguien? ¿Alguien está ofendido conmigo? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Lo pasamos por alto y seguimos adelante. Pero qué importante, este versículo nos enseña a hacer una pausa. Y para poder estar bien con Dios, ¿sí?, y presentar mi ofrenda, yo tengo que también estar bien ¿con quién? En este plano, ¿no? Con mi prójimo, con mi hermano. Muy bien. ¿Cómo es nuestra reacción cuando lastimamos o agredimos a alguien? Esto se dijo algo un poquito, lo dijo Mario en el mensaje del domingo anterior, ¿no? ¿Cómo es nuestra respuesta? A veces podemos huir, ¿no?, de una situación de conflicto, ¿sí? O a veces trasladamos la culpa al otro y lo estamos agrediendo de esa manera, ¿no? Y esto tiene que ver con la autojustificación y también con esa costumbre de culpar al otro, ¿sí? Y como dice ahí, no es otra cosa que una nueva agresión sobre quien ya ha sido agredido. Entonces, frente a un conflicto, el Señor nos anima, nos invita a decir: antes de presentar tu ofrenda, si te acordás que tenés algo contra alguien, no lo dejes pasar, no te autojustifiques, no delegues la culpa al otro, no huyas, tratá el tema hoy. Por eso dice ahí: somos llamados a la reconciliación. Es un tema que es primordial, que no lo podemos dejar para el mañana, no lo podemos dilatar, no podemos pensar que el tiempo va a diluir la cosa, porque lo único que va a hacer es empeorarla, acrecentarla y hacer un callo que nos vuelve insensibles sobre una situación que deberíamos haberla resuelto en la presencia de Dios desde el primer momento. Muy bien. En segundo lugar, vimos en primer lugar qué es la reconciliación y la importancia que tiene, partiendo desde el modelo que la Biblia nos da de cómo Dios buscó reconciliarse
con el ser humano a través de la obra de Cristo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver algunas razones que nos impiden a veces dar este paso para reconciliarme con mi prójimo. En primer lugar, bueno, esto es muy común, ¿no? Es muy presente en nuestra vida, el orgullo. Cuando alguien está lleno de orgullo, ¿qué hace eso? Pretende que el mundo gire alrededor suyo, ¿no? Ese es el orgullo. Giro alrededor de mí mismo y eso me impide ver qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? Dice ahí, no importa que otros salgan lastimados siempre y cuando ellos salgan indemnes, es decir, libres de daño. Ni siquiera son conscientes de que han herido a alguien. Esto le pasa a la persona que tiene orgullo en su corazón. No percibe lo que le pasa al otro. Todo gira en torno mío, ¿sí? No me importa si los demás salen lastimados. Entonces, mientras esté esta actitud en mi corazón, eso me va a impedir a mí poder avanzar en esto de la reconciliación con mi prójimo. Por eso le decía ahí Mateo 5:23, si vas a presentar tu ofrenda, ahí recuerda, ¿no?, que tu hermano tiene algo contra ti. Esa es la actitud que quita el orgullo, que quita la mirada en mí. Yo recuerdo, pienso, pongo la mirada en el otro para iniciar un proceso de reconciliación. Pregunta, escucha, reconoce, tiene que ver con poner la mirada en el otro. ¿Te pasa algo conmigo? ¿Estás bien? Te escucho, contame lo que te pasa, reconozco, ¿sí?, quitando el orgullo de mi vida, que la otra persona puede haber sido dañada por una actitud mía. Entonces el orgullo, mientras esté presente, va a ser un impedimento para activar este proceso de reconciliación. Otra razón que impide la reconciliación, bueno, ahí puse el versículo de Proverbios 16:18 que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿no? La segunda razón que impide la reconciliación es cuando nos autojustificamos, ¿sí? Cuando este es el caso, aquel que agrede, ¿qué piensa? Que sus acciones son correctas, son justificadas, aun cuando el resultado sea haber herido a alguien. Esta actitud que podría llamarse también racionalización. ¿Viste? Cuando vos lo empezás a pensar y dices, bueno, pero yo tuve mi motivo, no estuvo mal lo que hice, el otro se lo merecía, ¿no? Y empezamos a encontrarle o a tratar de buscarle una razón para sentirnos tranquilos con nuestra propia conciencia y autojustificarnos. Bueno, pero esto dice genera nuevas heridas, pues si el agresor es inocente, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Qué le echamos? Le estamos echando la culpa al otro, ¿no es cierto? Cuando uno se autojustifica, uno saca la culpa de sí mismo y la traslada al otro, ¿sí? Entonces, lastimosamente, el agresor culpabiliza a la víctima o a un tercero y es esa rueda del dolor que se sigue acrecentando, que sigue creciendo, que yo alimento por tener orgullo en mi corazón, por querer autojustificarme. Lucas 16:15 dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué es? Abominación. Nosotros nos podemos autojustificar, llevar todo el mejor razonamiento, autoconvencernos de que no tenemos la culpa, de que no hemos agredido, de que no hemos lastimado a nadie y pateamos la pelota de esta manera, ¿no? Para no reconciliarme con el otro. Pero Dios dice que conoce nuestros corazones y cuando tenemos esta actitud de que nos queremos justificar a nosotros mismos delante de los hombres, para los hombres eso puede ser lo mejor, pero para Dios es algo abominable. ¿Sí? Dios no quiere esta actitud en nuestra vida, ni el orgullo, ni la autojustificación, porque todo eso es una barrera que no me deja a mí avanzar en la reconciliación con mi prójimo. Y otra actitud que impide que yo pueda reconciliarme con aquel a quien he herido o con aquel que he tenido una diferencia es la indiferencia. La indiferencia. ¿Que el tiempo cura las heridas? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué piensan?
No es cierto, ni las físicas ni las emocionales. Regresar al día siguiente como si nada no soluciona las cosas. La indiferencia ante nuestros errores solo provocará que las demás personas se mantengan a la defensiva contra nosotros. ¿El tiempo cura las heridas físicas? Sí, va a quedar una cicatriz, pero la herida va aisándose. Y las heridas del alma, con el tiempo, si fueron tratadas correctamente, también van aisando. Pero si mantenemos una actitud de indiferencia como si nada hubiera pasado, voy a seguir abriendo la herida de aquella persona a quien lastimé. La Nueva Traducción Viviente en Apocalipsis 3:19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, dice esta versión. ¿Sí? Entonces, ser indiferente frente al dolor de otro, ¿es algo que le agrada a Dios? No. Va a hacer que la otra persona se sienta cada vez peor y que su herida siga supurando, ¿no es cierto? Entonces, las tres cosas que vimos que impiden la reconciliación eran, en primer lugar, el orgullo. En segundo lugar, la autojustificación. Y en tercer lugar, la indiferencia. ¿Sí? Así que, para evaluarnos, seguramente todos hemos pasado por alguna de estas actitudes. Hemos sentido orgullo, nos hemos querido autojustificar y fuimos indiferentes frente al dolor que hemos causado en otros. Así que tenemos que tener bien en claro que Dios aborrece esto, que Dios no convalida esto, porque esto no nos deja avanzar en el proceso del perdón, de la sanación y de la reconciliación que Dios sí promueve, porque así lo hizo Él con nosotros a través de Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a un ejemplo muy lindo de las Escrituras sobre reconciliación, que es el ejemplo de ¿quién? De la carta de Filemón con su siervo o esclavo, podríamos decir, que se llamaba Onésimo. Ahí tenemos que la carta de Pablo a Filemón es un ejemplo notable de restauración. Algunos pueden decir, bueno, es una carta cortita, tiene un solo capítulo. Quiere decir que no debe ser muy importante. Todo lo contrario. Porque es un modelo de la restauración en una relación que está destruida. En este caso, Pablo le escribe a Filemón intercediendo por Onésimo, ¿sí? Un esclavo fugitivo. ¿Qué significa fugitivo? Los chicos, ¿eh? Onésimo dice que estaba fugitivo. ¿Qué quiere decir? Era esclavo de Filemón. ¿Estaba en la casa de Filemón o no estaba en la casa de Filemón? Se había escapado. ¿Y por qué un esclavo querría escaparse de la casa de su amo, que se llamaba Filemón, su amo? Porque quería ser libre, puede ser una razón. Porque se mandó alguna macana, ¿sí? Puede ser otra razón, y tenía miedo del castigo. Bueno, está más cerca de lo segundo, ¿no? Onésimo, antes de conocer a Cristo, era un esclavo, como nos dice la carta a Filemón. Su amo era Filemón, que sí era un cristiano, un líder de la iglesia de Colosas, ¿sí? Un hombre adinerado, por eso tenía esclavos. En esa época era una costumbre dentro del Imperio Romano que la gente de mucha plata tuviera esclavos. Pero Onésimo un día le sustrajo a su amo algo que no era de él, por lo menos de eso da indicio la carta, y se escapa, ¿sí? Y ahí en Roma toma contacto con Pablo. Pablo estaba prisionero, no porque había hecho algo malo Pablo, sino porque era un siervo de Cristo. Y ahora vamos a ver el versículo donde Pablo habla acerca de Onésimo como que fue engendrado de él. ¿Qué quiere decir? Que era su hijo espiritual. Es decir, que Onésimo, ese esclavo que había pecado, que se había equivocado, que había ofendido a su amo porque le había sustraído cosas que no eran de él y se había escapado, ahora tiene un encuentro con Jesucristo gracias a la predicación de Pablo, ¿no es cierto? Bueno, y en esta carta donde Pablo intercede por Onésimo, ¿sí? Le dice a Filemón, que era un hermano muy querido para él, que lo reciba nuevamente, que lo perdone, que se reconcilien y que ahora no lo considere más un esclavo, sino un hermano amado en Cristo. Qué gran desafío para Filemón, ¿no es cierto? Filemón era un hijo de Dios, sí,
Y Pablo lo describe como un hermano amado, que recibía a las personas en su casa, que era un siervo de Dios, ¿sí? Que se destacaba por su amor, por su fe, etcétera, etcétera. Pero ahora tenía un gran desafío. Tenía que recibir y perdonar y poner en práctica el amor y la fe hacia aquel esclavo que se había escapado de su casa con cosas que no le pertenecían, ¿sí? Entonces, en esta carta, en tercer lugar, ¿sí? Vamos a ver los pasos de la restauración. Vamos a abrir ahí Filemón. ¿Todos saben dónde se encuentra Filemón? Creo que está antes de Hebreo, ¿no? Cuando son así cortitas, más difícil encontrarlo. Tito, que también es cortito. Después viene Filemón y después Hebreo. Miren qué carta cortita, ¿eh? Esta carilla en mi Biblia. Así. ¿Lo ven? Son 25 versículos. Y vamos a leer desde el versículo 8. Primero hace una introducción del apóstol Pablo y después a partir del versículo 8 se nos relata cómo Pablo intercede por Onésimo. Algo a destacar en esta carta, es la única carta del apóstol Pablo donde no habla directamente ni de la cruz de Cristo, ni de la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Y por qué no lo dice en palabras, en letras plasmadas en esta carta? Porque ese concepto lo va a dejar plasmado a través de su intercesión entre dos personas que están con un problema, con una ofensa, distanciadas, enemistadas. Y Pablo viene a ocupar acá, de alguna manera, el ejemplo de Cristo como aquel que reconcilia y une a las personas con Dios. Bien, dice el versículo 8. Por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo, ¿sí?, a su hermano Filemón. Dice, yo tengo autoridad para mandarte y decirte, vos tenés que hacer esto y esto. Pero él no quería que las cosas sucedan así. Más bien te ruego por amor, le dice. Lo deja a consideración de Filemón. No quiere que sea algo obligatorio para Filemón. Y esto es muy importante en el proceso de reconciliación de las personas. Nadie lo puede hacer obligado. En el perdón, con que una de las partes otorgue el perdón, ya se libera, ¿no?, de esa carga, de esa situación. Pero en la reconciliación, que es volver a unir, a amistar a personas que están enemistadas, es necesario que ambas partes lo deseen, ¿no? Entonces Pablo no le escribe para obligarlo a Filemón. Te voy a mandar a Onésimo y lo tenés que recibir y perdonarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice, más bien te ruego por amor, sabiendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y ahí dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Si habla de Onésimo como un hijo, esto nos da el indicio de que Pablo fue su padre espiritual, ¿no es cierto?, el que lo llevó a Cristo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Así como Filemón recibiría con brazos abiertos al apóstol Pablo, Pablo le dice a Onésimo, ¿sabes qué? Recibirlo de la misma manera. Porque frente a la cruz de Cristo, el mundo es plano, ¿no? Todos somos iguales, ¿sí? Y no importa si anteriormente Él te fue inútil a vos y te falló y te lastimó y te dañó. Ahora recibilo por amor, dice. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Fíjate que había experimentado lo que dice el primer punto, ¿no? Onésimo, una conversión. Ya no, Pablo escribe de un Onésimo que no era el mismo que había conocido Filemón, ¿sí? Y dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Nuevamente le está diciendo, acá no va a hacer nada por obligación, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo qué?
como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, le vuelvo a decir. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi cuenta, dice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y después termina, miren qué lindo esto, prepárame también alojamiento. Prepárame una piecita, dice Pablo, ya que está, dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, en este pasaje que leímos vamos a ir desglosando cuáles fueron los pasos. Lo primero que vemos, como decía antes, que hubo una conversión de Onésimo. Para que haya reconciliación, para que haya perdón, para que haya sanidad y restauración en las relaciones, es importante haber tenido primero un encuentro con Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dice el versículo 10 de Onésimo que ahora es un hijo en la fe, es un hermano. Dice el versículo 16 que lo reciba como un hermano amado. Así que no hay duda de que Pablo ya había comprobado el cambio genuino que se había producido en la vida de Onésimo, ¿sí? Entonces Onésimo, habiendo huido de Filemón, se encuentra con Pablo en Roma y se convierte al cristianismo. Aquel que había sido un ladrón, un mal siervo, que se había escapado de la casa de Filemón, que había huido como rata por gigante. Qué frase esa, ¿no? Ahora es otra persona, porque Cristo cambia la realidad de las personas, cambia los corazones. Y el que roba ahora ya no roba más, ¿sí? Entonces, frente a esa realidad, es que Pablo se anima a escribirle y a interceder por su hermano y su siervo y su hijo Filemón. Entonces, qué importante que todos estemos con la convicción y la plena seguridad de haber tenido ese encuentro con Jesucristo. De que todos hayamos nacido de nuevo, de que todos hayamos reconocido en nuestra vida que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Porque frente a esa base todas las cosas cambian ahora y yo puedo experimentar también la reconciliación con mi prójimo. En segundo lugar, hay un reconocimiento de la falta de Onésimo. Dice el versículo 11, en otro tiempo te fue como inútil. ¿Sí? Y después cuando Pablo dice en el versículo 8, si en algo te dañó, es decir, están dando cuenta de que en otro tiempo Onésimo, ¿sí?, fue un pecador como todos nosotros, que cometió errores, ¿sí? Entonces, para el proceso de reconciliación es importante haber tenido un encuentro con Cristo, ¿sí?, porque eso me lleva a mí a comprobar el amor de Dios, que Él se reconcilió conmigo a través de Jesucristo. Pero en segundo lugar, también reconocer que yo he pecado. Antes decíamos que el orgullo, la autojustificación, la indiferencia eran barreras que impedían que yo me reconcilie con mi prójimo. Bueno, esto es todo lo contrario. Reconocer mi pecado, mi falta, lo que yo he hecho mal. Y Pablo cuando le escribe a Filemón, sí, es verdad, Onésimo, en otro tiempo te fue un inútil, ¿sí? Él te dañó. Entonces, cuando Filemón recibe esa carta, dice, bueno, ahora estoy viendo que Onésimo tuvo un encuentro igual que yo con Cristo, pero que él también reconoció su falta hacia mí. En tercer lugar, Pablo intercede y le dice, recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 15 dice, si le recibieses para siempre. ¿Sí? La reconciliación tiene que ver con que las partes ahora se reciben, se vuelven a abrazar, se vuelven a encontrar. Cuando hablábamos que a veces en el perdón algunos optan por huir de una situación conflictiva, a este no le quiero ver la cara nunca más. Filemón podría haber dicho eso. No, todo bien, conoció al Señor, gloria a Dios, que se quede allá con vos, ¿no? Podría haber dicho Filemón, todo bien, pero a este no sabe lo que me hizo, no lo quiero acá de vuelta a mi casa. Pablo le está diciendo, para una verdadera reconciliación tenés que recibirlo, tenés que volver a abrirle
la puerta de tu casa, pero sobre todas las cosas, la puerta de tu corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer con las personas con las cuales nos necesitamos reconciliarnos, ¿sí? Reconocer las faltas que hubo, pero también recibirlo de la mejor manera. En cuarto lugar, vemos en el versículo 16 que hubo una transformación de la relación. Pablo no solo pide la recepción de Onésimo, sino que insta a que sea tratado como un hermano en Cristo y no como un esclavo. Ya la relación no iba a ser la de antes. Ahora Filemón tenía que recibirlo, por eso Pablo dice recibirlo como a mí mismo, como a tu hermano. Tenía que recibir a aquel que había sido su esclavo como a su propio hermano en Cristo, ¿sí? Porque cuando hay una reconciliación, cuando hay una unión donde algo se había roto, ya no hay diferencias entre las personas. En Cristo todos somos iguales. Por eso Pablo le escribe también ahí en Efesios, pero que dice, ya no hay griego ni judío, ¿sí? No hay esclavo ni señor. En Cristo todos somos iguales, ¿sí? Y para poder avanzar en la reconciliación, yo no puedo pararme en esta mesa y mirar desde ahí abajo. No, tengo que estar en igualdad de condición, ¿sí? Sabiendo que si el otro me dañó, yo también puedo ofenderlo de la misma manera, ¿sí? Una transformación de la relación. En quinto lugar, y esto es muy importante para avanzar en la reconciliación, es la restitución. Porque en el versículo 18 Pablo le dice, y si en algo te dañó, ¿sí? Si en algo te dañó Onésimo, o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Lo escribo, te lo firmo a mi mano, yo te lo voy a pagar, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿sí? ¿Quién debería en realidad pagar lo que debía o lo que dañó? Onésimo, ¿no es cierto? Pero acá vemos que Pablo está actuando de la misma manera que Jesús actuó con nosotros, ¿sí? Porque Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar para que podamos tener una relación nuevamente con Dios, ¿sí? Se está poniendo en ese lugar, Pablo, le está diciendo, yo te lo pago, ponelo a mi cuenta, te lo firmo que te lo voy a pagar. Y qué lindo ejemplo, ¿no? Porque nos lleva nuevamente a pensar lo que Jesús hizo con mi vida. Cuando yo había ofendido a Dios, le había dado la espalda, Jesús dijo, yo pago por lo que Leandro hizo, para que yo pueda tener nuevamente una relación con mi Padre Dios, ¿sí? Pero es importante esto, que cuando las relaciones están dañadas haya restitución. ¿Se acuerdan el ejemplo de Zaqueo? ¿Se arrepintió Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, un chanta también que le cobraba a las personas más de lo que tenía que cobrarle? ¿Y qué dijo después? Devolvió todo lo que había cobrado, más y más. Claro, devolvió a las personas que le había robado y dice que en mayor medida de lo que le había sacado a las personas. Habla de restitución, ¿sí? Pablo se ofrece a compensar a Filemón por cualquier daño o pérdida que Onésimo le haya causado. En sexto lugar, hay perdón y reconciliación. Tanto el versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Pablo, cuando le escribe a Filemón, sabía que era un hombre de Dios, que había experimentado el amor de Dios y que el amor y la fe en Jesucristo eran algo que él era notorio en su vida. Entonces le está diciendo, agarrá ese amor y esa fe que tenés a Dios y aplicarlo en la vida de Onésimo para que pueda haber una reconciliación. El núcleo de la restauración es el perdón y la reconciliación entre Filemón y Onésimo basados en el amor cristiano. Y en séptimo lugar hay una aceptación de Onésimo, ¿sí? ¿Y cómo es esa aceptación? ¿Forzada o no? Versículo 14 dice voluntariamente y el versículo 21 dice confío en que harás lo que yo te pido, ¿sí? Y antes leíamos que dice
tengo libertad para mandarte, dice Pablo, pero más bien te ruego por amor. Qué hermoso es esto, ¿no? Que cuando podamos reconciliarnos con alguien que tenemos una relación quebrantada, lo podamos hacer en amor, en fe, pero voluntariamente, no obligado. ¿Vieron cuando a veces juntamos a dos niños? Vamos a poner el ejemplo de los niños, que se ve mucho en las escuelas o con nuestros hijos. ¿Qué pasó? No, porque en la escuela hay un programa que se llama de mediación. Y ponen ahí cuál fue el conflicto, lo exponen, se deja que cada una de las partes exponga cuál fue su vivencia, ¿sí? Y después el mediador, que acá vendría a ser Pablo, el mediador en la escuela lo que hace es tratar de que se llegue a un acuerdo y después se escribe en un papel ese acuerdo para que se solucione el conflicto. ¿Sí? No sé, pasé en el recreo, el otro me puso la traba, me caí, cuando me levanté le pegué una piña. Puede pasar, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de reconciliación. Pero también, muchas veces, a mí me ha tocado ser mediador o ayudar a los chicos en una mediación y vemos que las cosas son forzadas, ¿no? Bueno, fulanito lo lleva y está 15 minutos, 20 minutos hablando y cuesta, hasta que dicen, bueno, sí, te perdono, te doy la mano. Pero no es algo voluntario, no es algo que sale del corazón. Y si fue en el primer recreo, capaz que sale en el segundo recreo y de vuelta se agarran, ¿no? No hubo una reconciliación genuina. Acá, entre Onésimo y Filemón, sí, gracias a esta carta donde Pablo intercede para que Filemón acepte a Onésimo voluntariamente de corazón, ¿sí? Dice ahí, Pablo espera que Filemón acepte a Onésimo con alegría y le dé la bienvenida de nuevo a su hogar y a la comunidad cristiana. Que podamos tomar este ejemplo tan precioso que quedó en esta carta cortita, pero que nos ayuda a nosotros a comprender la importancia de poder restaurar las relaciones que están quebrantadas, rotas, y que somos llamados a reconciliarnos con aquellas personas que hemos dañado o que nos han dañado a nosotros. Dejemos el orgullo a un lado, la autojustificación, ¿sí? ¿Cuál era la tercera cosa? La indiferencia, gracias. A un lado. Y que busquemos a través de este ejemplo que vimos hoy, de los pasos de la reconciliación, poder restaurar esa relación que estaba quebrantado con mi hermano. Y para terminar, dice Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de ustedes, que dice, sean pacíficos o estén en paz con todos los hombres. ¿Sí? Esto tiene que ser una realidad entre los hijos de Dios. Recién repetíamos un versículo que dice de la manera que Cristo. Y hoy vimos que la reconciliación también es la manera en la que Dios se quiso acercar a nosotros, ¿sí? A través de lo que Cristo pagó en la cruz. Y hoy podemos ser hechos amigos de Dios. ¿Todos somos amigos de Dios acá? Los chicos, los grandes. Sí, qué bueno. Y que podamos también replicar eso en nuestras relaciones personales. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Así compartimos los símbolos de la cena del Señor que nos hablan también, ¿no? De esa relación que fue restaurada con nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por este día, por tu palabra que es tan clara, Señor, y que nos hace ver la importancia de que podamos reconciliarnos en primer lugar contigo, Señor, a través de Jesucristo, que podamos entender que somos pecadores y que vos nos perdonás y querés tener una relación de amistad con nosotros si realmente entregamos todos nuestros pecados a los pies de la cruz. Pero también, Señor, que podemos replicar esa reconciliación, ese amor, ese perdón con aquellas personas que hoy quizás estamos ofendidos, estamos separados, estamos alejados, que podamos, Señor, cuanto antes y en todo lo que dependa de nosotros, poder buscar la paz con todas las personas, Señor. Gracias por estos símbolos, por el pan que nos recuerda
el cuerpo de Jesús que fue molido por nuestros pecados, que fue clavado en la cruz, para que nosotros hoy podamos ser reconciliados contigo. Te amamos, bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.